y paz. Amén. Amén. Gracia y paz, saludo legal, neotestamentario. Lo demás fue invento del hombre. En las cartas paulinas, y vamos por la Biblia, gracia y paz. El Dios te bendiga es antiguo testamentario. A mí me gusta este tipo de público. Cuando me dicen, ten cuidado que ahí saben mucho. No, esas son la gente que a mí me gusta. I like. I like. Yo me gozo, yo no cojo miedo. Bueno, pensaba en eso, de su experiencia. Que ahí son unos monstruos, no te preocupes, que ahí son unos monstruos, aquí va el dragón. Right, que anduvimos bastante. Ok. Bien, recordemos que la situación de la iglesia, solamente un aclarando, tanto al eminente, distinguido doctor Miguel Rivera y al eminente doctor Felipe Vargas, que la carta de Pablo a Éfeso está desconectada de la carta de Jesucristo a la iglesia de Éfeso, porque son dos temporadas totalmente diferentes. Han pasado más de 40 años entre una y otra. Hello. Son dos circunstancias diferentes. Por ejemplo, yo lo veo de esta manera. En el evangelio que yo me crié, cuando digo el evangelio, no hablo del evangelio de la Biblia, sino el sistema litúrgico en el que yo crecí es diferente al sistema litúrgico de hoy. Totalmente. Yo crecí en una iglesia donde habían 7 cultos a la semana y una escuela bíblica que empezaba a las 8 de la mañana los domingos y terminaba a la 1 de la tarde. ¿Cómo? Y no daba tiempo a veces ni a bañarse, porque había que salir a visitar a los enfermos y hacer la obra misionera. Ahí crecimos nosotros. Década del 60 y década del 70. Pero bien, vamos a lo que vinimos. Saludamos a todos los ministros. No los voy a mencionar uno por uno, aunque mencioné 2 por la participación que tuvieron. Y esto es bien didáctico, esta conferencia. Me toca hablar acerca de la iglesia de Esmirna. Gracias a Dios que Pablo me escribió a Esmirna. No fue Pablo. Apocalipsis tiene muchas interpretaciones, variaciones y dificultades. ¿Por qué? Porque una cosa es el género apocalíptico, otra cosa es el género profético y otra cosa es el género escatológico. El tiempo no me alcanzaría para diferenciar lo que es género apocalíptico, género profético y género escatológico. Aunque han querido unirlo y mezclarlo, los dos, lo digo con toda la autoridad, es totalmente diferente. Totalmente diferente. El género apocalíptico es una cosa, el género profético es otra cosa y el género escatológico es otra cosa. No hay tiempo ahora para discurrir por el asunto de la brevedad del tiempo. Muchas interpretaciones, variaciones y dificultades tiene Apocalipsis. Ahora, las 4 más famosas interpretaciones que ustedes la conocen son la idealista, la preterista, la histórica y la futurista. Usted escoge, ¿verdad? Porque la verdad de la palabra es una sola. Es una sola. No hay muchas verdades. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No que hay muchos caminos. No, la verdad de la palabra es una sola. Lo que hay variación es en las interpretaciones, percepciones, criterios, concepciones, argumentos e ideologías. Aleluya. Pero la verdad de la palabra es una sola verdad. Amén. Entonces, dentro de todas las escuelas, esas escuelas, la idealista, la preterista, la histórica y la futurista, son las que más apogeo han tenido en la interpretación apocalíptica. Por ejemplo, la idealista, que es simbólica o espiritualizante, desliga el libro de Apocalipsis a toda referencia a eventos históricos y considera una representación pictórica o iconográfica en lo que nosotros creemos, o muchos creen, mejor dicho, que es un lenguaje muy figurado de los grandes principios del gobierno divino y de la victoria del bien sobre el mal, que son aplicables a todos los tiempos. La victoria del bien sobre el mal, por eso las novelas terminan siempre en un final feliz.
Las películas terminan en un final feliz. Las series terminan porque es un ciclo repetitivo. Por eso Mateo 24 y Apocalipsis 6 se parecen. Porque todo lo que dice ahí ya ha ocurrido y se repite y se repite y se repite. Segunda interpretación, la preterista, los que consideran que Juan está redactando su propia época, la lucha entre el cristianismo o la iglesia y el imperio romano. La histórica, que es la tercera más usada, ellos creen que son periodos de la iglesia desde Juan hasta el fin del mundo. Y la futurista, ellos consideran que son acontecimientos que todavía han de cumplirse. El libro de Apocalipsis, y estoy a manera de introducción, solamente refrescando porque ustedes se saben esto, se divide en tres partes. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 9. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después. Entonces, las cosas que has visto son aquellas cosas que sucedieron en los tiempos de Juan, que ya habían tenido lugar, incluyendo su visión de Cristo. Segundo, las que son representadas por las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, la condición de las comunidades cristianas en la época de Juan. Y las que han de ser después, está hablando desde el fin de la era de la iglesia, que empieza, ustedes saben, que la era de la iglesia en Apocalipsis empieza en el capítulo 4, versículo 1, hasta la fundación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Yo creo en eso. Porque antes de escribirse el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las 5 civilizaciones que existían en el mundo hablaban de una vida eterna, hablaban de una resurrección y hablaban de que algún día íbamos a vivir por toda la eternidad. Antes de escribirse la Biblia, antes de que existiera el Taná, la Torá, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las 5 civilizaciones primitivas ya tenían escrito en sus códigos que iba a haber algún día una resurrección, pero los judíos nunca hablaron de resurrección hasta que llegaron a Babilonia. Por eso en el Pentateuco usted no haya eso de resurrección. Moisés murió sin saber que iba a resucitar. Abraham murió sin saber que había resurrección. Ellos hablaban de juntarse con sus familiares. Por eso cuando Jacob le dice que José está muerto, dijo: yo voy a descender al Seol con mis canas y me juntaré con mi hijo allá, porque ellos entendían que el Seol era el lugar final donde ellos se iban a encontrar. Por eso cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, está usando un término antiguo testamentario donde los familiares que morían, ¿verdad?, los que vivían, se juntaban después de muertos con ellos. Bien, en Apocalipsis tenemos que tener en cuenta que aunque el mensaje a las 7 iglesias y las revelaciones se le está dando Jesucristo a Juan, Pablo escribe algo que debemos tener en cuenta. Primera de Corintios 13:9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No existe ningún escrito que sea original, aunque venga por una revelación. Siempre el que recibe revelación ha leído otros códigos, ha leído otros libros. Juan, conocemos que leyó parte del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el lenguaje que usa en Apocalipsis es repetitivo en muchos aspectos, que ahora no vamos a poder detallarlos. Por ejemplo, cuando hablamos de la apocalíptica, la literatura apocalíptica es un género, y la literatura apocalíptica es la sucesora de la profecía. Lo voy a repetir. El género apocalíptico es el sucesor del género profético. ¿Qué ocurre? Que en la literatura apocalíptica se dan varios fenómenos que voy a mencionar, un total de 12. Número 1, coyuntura de cambio o vuelco decisivo. Número 2, la literatura apocalíptica mira al pasado y la periodiza en etapas sucesivas. Número 3, la literatura apocalíptica contempla un presente de peligro y angustia crecientes. Número 4, descorre el velo del futuro próximo, el juicio divino solemne y la instauración del reinado del Señor. Número 5, la literatura apocalíptica ve el pasado reducido a periodos
y se presenta como predicción. Número 6. Los periodos en la literatura apocalíptica se traducen en imágenes coherentes y articuladas. Número 7. El futuro próximo, por ser desconocido, se describe en la literatura apocalíptica con imágenes convencionales. Número 8. La literatura apocalíptica, el autor en Apocalipsis acepta la pauta del género y la aplica y la modifica. Número 9. No resume el pasado, ni el de Israel ni el de la iglesia, porque él supone que a quien les escribe ya lo conoce. Número 10. Sus periodos parecen discurrir en ciclos repetitivos o semejantes. Número 11. El futuro final y definitivo no es inminente, aunque sí es seguro. Por eso cuando me hablan de la doctrina de la inminencia, yo tengo mucho cuidado. Porque desde que yo estoy niño, Cristo está viniendo. Míreme serio. Y a lo mejor todos vamos a morir y no habrá llegado. Por eso hay que tener cuidado con ciertas doctrinas. De que viene es seguro, pero no me hable de inminencia. No, ¿qué viene? ¿Cuándo? Yo no sé, pero viene. Viene. Por eso hay que tener cuidado con esas escuelas teológicas que lo que han hecho es distorsionar la verdad de las escrituras. Hello. De que viene, viene. Pero poner fechas, épocas e interpretaciones, al final, se somete a especulaciones humanas, de criterios paradigmáticos y estereotipados, encajonados en lo que a mí me enseñaron o me instruyeron. Santo. Lo voy a repetir. Como 10, la literatura apocalíptica, sus periodos parecen discurrir en ciclos repetitivos o semejantes. Número 11, lo repito, el futuro final y definitivo no es inminente. No es inminente, porque siempre Mateo 24, y oiréis de guerras, y rumores de guerra, y esto, y aquello, y se repite. Todas las épocas. Aunque sí es seguro. ¿Cuándo? No sabemos. Antes de que llegue, como número 12, en la literatura apocalíptica, antes de que llegue ese futuro final y definitivo, muchas cosas van a suceder en medio. Santo. ¿Cuál es el tema? Si me pueden conseguir algo, por favor, se lo voy a agradecer. Pasadas las 7 cartas, el tema de conjunto del capítulo 4 al 22 es la lucha de la iglesia con los poderes hostiles. La lucha, como es costumbre, va acompañada de impresionantes perturbaciones en el cielo y en la tierra. Gracias. La concepción apocalíptica impone el dualismo, las antítesis, las oposiciones simétricas de personajes, figuras y escenas. Y las correspondencias cruzan las 7 cartas oblicuamente la obra apocalíptica. El dualismo apocalíptico es un dualismo dentro del mundo y la historia, o sea, que no es nuevo. No es el dualismo del instinto carnal que Pablo expuso entre la carne y el espíritu, y mucho menos el dualismo de los gnósticos que hablaban de espíritu y materia. Cada iglesia era un conjunto de congregaciones. Cada iglesia de Apocalipsis, histórica, contextual, geográfica, era un grupo de congregaciones. Y tenemos citas además para esto, pero tomo como ejemplo la carta a los Gálatas, ¿verdad? Donde Pablo escribe en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 3, a las iglesias de Galacia: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que lo que el doctor Miguel Rivera dijo de las congregaciones, o sea, las congregaciones por cada ciudad se consideraban, de acuerdo a la ciudad, en la iglesia de esa ciudad. Una iglesia era un grupo de congregaciones. De modo que las 7 cartas de Apocalipsis no es un local de 4 paredes donde hay un grupo de personas, sino que son un grupo de iglesias localizadas en una ciudad, o mejor dicho, de congregaciones
que forman la iglesia Amén. de esa ciudad. Por eso Policarpo de Esmirna es el obispo supervisor de las iglesias en Esmirna. De modo que al que se le llama ángel de la iglesia es un obispo que supervisa las iglesias. Ayúdalo, Jehová. Ay, por a mí me dijeron que el ángel de la iglesia era el local. No. Ángel de la iglesia es el que supervisa un grupo de congregaciones en una localidad o en una región geográfica determinada. Es un obispo. Aleluya. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Fíjese que hay una frase que se repite para demostrar y darle base a lo que estamos diciendo, que en cada ciudad habían congregaciones que formaban la iglesia de esa ciudad. Lo voy a mencionar ahora con las 7 iglesias. Éfeso, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, correcto. Apocalipsis 2:7. Esmirna, Apocalipsis 2:11, lo repite de nuevo. Pérgamo, Apocalipsis 2:17, lo repite de nuevo. Tiatira, Apocalipsis 2:29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, Apocalipsis 3:6, vuelve y lo repite. Filadelfia, Apocalipsis 3:13. Y termina con la Odisea en Apocalipsis 3:22. Fíjense que dice, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, sino a las iglesias que están, que son las congregaciones. Lo que el Espíritu le dice a las congregaciones que están en esa ciudad llamada la Odisea. ¿Cuáles son las características de las 7 iglesias? Número 1, las 7 iglesias tienen un patrón común y se distinguen cada una por rasgos específicos y peculiares. Número 2, en las 7 iglesias van actuando las cualidades antes descritas de Jesucristo, allá atrás en el capítulo 1. Número 3, Jesucristo en cada carta conoce, reconoce, reprocha y amonesta, promete y cumple, y pide atención e interpreta. Número 4, los detalles individuales de cada iglesia son alusivos a la ciudad, peculiaridad y territorio en donde se localizaban esas iglesias. Número 5, las 7 iglesias tienen un valor ejemplar. Y misteriosamente, consultando varias literaturas, encontré que estas cartas de Apocalipsis en el siglo II y en el siglo III, muchos padres de la iglesia la conectaban con el Salmo 106. Investigue lo que yo no voy a explicar eso ahora. Pero si alguien me contradice, yo subo a Facebook todas las comparaciones de las 7 iglesias con el Salmo 106. Están ahí. Ahora investiguen, que es lo que mismo hacemos los pentecostales, investigar. Los pentecostales hacemos mucha repetición como papagayos y loros de que lo dijo fulano o lo dijo Perencejo, pero no somos bereanos. Los cristianos de Berea, no, a nosotros no importa que sea Pablo que esté hablando. Vamos a investigar si lo que Pablo está diciendo coincide con las Sagradas Escrituras. Hace falta el espíritu bereano en la iglesia pentecostal. Es duro decirlo, nuestro vino es amargo. Obispo doctor Quitín Silva, pero es nuestro vino. Son pocos los teólogos que se han levantado. Yo crecí con la literatura bautista, usted también, porque eran los duros. Los pentecostales se conformaban con brincar, hablar lenguas, jamaquearse, caer para atrás, vuelve y sube, echar aceite, echar agua, pero cero estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Ay. Qué silencio, pero a mí me gusta eso. Y ya me gusta más cuando están en silencio porque el silencio representa la asimilación, la percepción y que se está digiriendo. Número 6. Sí, lo voy a repetir. Las 7 iglesias de Apocalipsis en el siglo II, siglo III y siglo IV, los filósofos y teólogos
comparaban esos mensajes con el Salmo 106, con los pecados capitales que habían. O sea, hay una relación, no sé cómo ellos lo conectaron, pero lo leí varias veces y wow, sí, tiene relación. Número 6, los expertos en retórica recomendaban siempre que los oradores y escritores mezclaran alabanzas y censuras para evitar que sus oyentes se cerraran al mensaje que se iba a dar, al tiempo que evitaban la adulación populista. Los retóricos normalmente comenzaban con alabanza, como sucede con la mayoría de las cartas de Apocalipsis. En los edictos de los reyes, en la mayoría de las veces, incluían en su inicio la expresión yo sé o yo conozco. Un giro lingüístico que se empleaba desde hacía mucho tiempo, aunque aclaramos que aquí la alusión a yo sé o yo conozco es la omnisciencia de aquel que inspira la profecía. Aleluya. El mensaje a Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Oiga aquí, oiga qué cosa más delicada. El diablo. Gente que está, oiga, las únicas dos iglesias en que no hay reproche son Filadelfia y Esmirna. Esta gente eran RT, Rabacuco, a rajatabla de santidad perfecta, extrema. Sin embargo, aquí hay una aparente contradicción con la teología moderna. Que el que le está llevando, el que está en mala es porque se lo está llevando el diablo y está en pecado. Hey. Señores, a mi esposa no le gusta, lo voy a decir porque ella se fue. Aprovechate. Hay una maldita teología de la retribución en las iglesias evangélicas. Que el que esté en mala es porque está en pecado. Que el que esté en mala es porque anda en paso malo. Que el que esté en mala es porque no está en comunión con Dios. Que el que esté en mala es porque no está conectado con el Espíritu Santo. Esta iglesia está sin mácula, sin mancha. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice que el diablo va a echar a un grupo de ustedes en la cárcel. Y pero el que abriga el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Come on. Come on. Aplícale ese texto ahí. ¿Dónde está el abrigo del Altísimo ahí? ¿Dónde está la sombra del Omnipotente? Por favor, yo estoy preguntando, no me miren así. Sweet. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Esos 10 días, Juan, recuerden que a Sadrach, Mesach y Abednego lo probaron también por 10 días. Aleluya. Y la misma palabra que se usa en el hebreo allá atrás, se usa en el griego aquí, probar. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Lenguaje deportivo del Imperio Romano, lenguaje que lo heredaron los romanos de los griegos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, porque la primera se considera la muerte física y la segunda la perdición eterna. El escritor de Apocalipsis, ha habido mucha también discusión acerca de esto. Juan el apóstol o Juan el anciano, que pertenecía a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? La mayoría considera que él fue el escritor. Algunos dicen que no fue el apóstol que estuvo con Jesús, el mal llamado discípulo amado. Era Judas. El mal llamado discípulo amado. Era el Icario. Porque en la inspiración existe lo que se llama, oiga bien, registro inspirado, que quiere decir que el Espíritu Santo permitió que se escribiera. Y está lo que se llama la ley del cronista, que es lo que el que puso de su propia voluntad, lo que quería poner,
Porque al único que Jesús le llama mi amigo es a Judas. Al único que Jesús le da un beso y se besa es a Judas. Bueno. Yo no he dicho nada, yo estoy diciendo las costumbres. Juan Bo. La circunstancia de Apocalipsis, el autor quiere avisar y alentar a sus hermanos cristianos para la grave prueba que se avecina. Número 2, ya ha habido persecuciones y mártires, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, que Antipas fue muerto, como en el mensaje a Pérgamo. En Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Número 3, se echa encima la gran prueba de los creyentes. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que va a hablar el obispo doctor Santopé, cuando el emperador exigirá adoración y entrega. Que conste que esto también se dio en el periodo de los macabeos. La misma situación que se da en Apocalipsis se dio en la época de los macabeos. Hubo un anticristo, hubo una bestia, un falso profeta. Se prohibió comprar y vender el que no tuviera la marca. La misma situación que se dio en el periodo macabeo se da en Apocalipsis también. Busque Apocalipsis 13:4, Apocalipsis 13:16 al 17 y Apocalipsis 19 al 20. Los datos del libro de Apocalipsis son 3. Número 1, en Apocalipsis 13:1 se mencionan 10 diademas que representan a los emperadores de esa época. El 10º es Tito, que estuvo en los años 79 a 81. Segundo, en Apocalipsis 7:10 se mencionan 7 reyes. El quinto es Nerón, el sexto Galba y el séptimo, ahí hay una lucha en Apocalipsis 13:18, el famoso 666, que corresponden a las consonantes de Nerón Caesar. Pero ¿qué pasa con esa palabra de Nerón Caesar? ¡Ojo! Nerón no persiguió nunca a los cristianos. Hey. Miren, yo sé. Nerón, me están transmitiendo, lo voy a decir con toda la autoridad, Nerón nunca persiguió a los cristianos como tales, por ser cristiano. Aquí viene por qué. Sino que él aprovechó a los cristianos como víctimas expiatorias del incendio a Roma. Pero Nerón, históricamente, tengo la enciclopedia católica completa, tengo los 5 tomos europeos de la historia de la iglesia, y hoy lo busqué, y Nerón nunca persiguió a los cristianos como tales. Él se aprovechó para incendiar Roma y echarle la culpa a los cristianos. Se le fue el gozo a alguno. Lo voy a repetir, tercera vez. Nerón nunca persiguió a los cristianos como tales. Utilizó a los cristianos para incendiar Roma y echarle la culpa a ellos como chivos expiatorios. Qué malo ese hombre. En cambio, Domiciano exigió en todo su imperio, número 1, honores divinos. Había que decirle nuestro Dios y nuestro Señor. Segundo, Domiciano declaró en todo su imperio que era un delito capital, so pena de muerte, rehusar adorarlo a él como César. Número 3, la gente de esa época, cuando vio a Domiciano, dijo: este es Nerón resucitado. Por eso el Nerón Caesar del 666. Por eso hubo un problema con el 666 y el 616. Porque fue un asunto de que en inglés se dice upgrade y update. Quien estaba transcribiendo de acuerdo a la época en que estaba viviendo. Y muchos lo interpretaron a Domiciano como un Nerón revivido. Apocalipsis 13, cuya herida de muerte fue sanada. Aleluya. Contexto, míreme en serio, contexto bíblico, cero invento, contexto histórico, cuya herida de muerte fue sanada. La mayoría de los comentaristas, encontré un total de 26, se inclinan a esto. Fecha. ¿Me queda tiempo, Víctor? Claro. Gracias. Fecha.
finales del reino de Domiciano, del 81 al 96 después de Cristo. ¿Quiénes los corroboran? Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes, Victorino, Eusebio y Jerónimo de Tridón. Otros, como Epifanio, sitúa el exilio y regreso de Juan durante el reinado de Claudio, 41 al 54. Recuerden que Claudio fue el que dio el decreto de que todos los judíos salieran de Roma. Número 3, las dos versiones siríacas de Apocalipsis ubican el destierro de Juan durante el reinado de Nerón, 54 al 68 después de Cristo, que va acorde con Tertuliano. Y Teofilacto relaciona el destierro de Juan con Trajano, que fue entre el 98 y 117 después de Cristo. Composición, no se me desespere, estamos introduciendo. Composición. El Apocalipsis fue compuesto entre el año 81 y 96, siendo Domiciano, que su nombre verdadero era Tito Flavio Domiciano. Tito Flavio Domiciano. Los romanos siempre tomaban el último nombre para identificar a la persona. Se parecen a los americanos. What is your last name? Fíjense, aunque usted no lo crea, este imperio americano tiene muchas características similares al imperio romano. Es una copia o un copy-paste. Entonces, la composición de Apocalipsis entre el año 81 y 96 después de Cristo, siendo Domiciano, Tito Flavio Domiciano, emperador. Que conste que Domiciano, de acuerdo a las características investigativas históricas, sufría de paranoia. Por eso le llamaban a algunos el paranoico. Sí, recuerden, Domiciano fue hijo de Vespasiano, hermano menor de Tito, y el último de la dinastía Flaviana, que de eso ustedes saben, 69 al 96 después de Cristo. Vespasiano, Tito y Domiciano componen la dinastía Flaviana. Y recordemos que subieron al poder en el año 69, que fue el único año que hubieron 4 emperadores en la historia: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. Propósito de Apocalipsis: alentar y dar consuelo y esperanza a los corazones caídos en tiempos difíciles por los cuales estaban pasando los diferentes hermanos de las diferentes congregaciones. Tema central: la tribulación del pueblo de Dios bajo la persecución, el dolor y el sufrimiento. Vuelvo otra vez. El mensaje de Esmirna o a Esmirna, Apocalipsis 2 del 8 al 11. Una iglesia perseguida, pero fiel. Contrario a lo que hacen muchos cristianos hoy, que desde que tienen persecución, ponen en disciplina a Dios. Dejan de ir a la iglesia, dejan de ofrendar, dejan de diezmar. O sea, ellos ponen de castigo a Dios. Como me está viniendo esta prueba, ahora yo me pongo rebelde contra Dios. Santo. Y en el tiempo que tienen más, que están más cerca, congregándose, es que más la gente se aleja. Esta iglesia es una iglesia perseguida, pero fiel en la tribulación. Es junto con la iglesia de Filadelfia, contra las cuales Jesucristo no tiene nada negativo que señalar. Aclaramos que en esta iglesia hay género de narración, drama y tragedia. Pero hay una paradoja, una contradicción. Es que es a esta iglesia fiel a la que él permite que Satanás la oprima, la debilite, la estruje, la pisotee y la persiga. ¿Con qué se come eso? Fuego. Recordemos que Esmirna está en Turquía. Turquía. Lo que el doctor Vargas habló era Turquía. Recuérdense que antiguamente se llamaba la provincia de Anatolia. Pero antes de llamarse provincia de Anatolia, la Biblia lo relata en el libro de Ezequiel, capítulo 27, 14 y 38, 6, como la casa de Togarma. O sea, que Turquía es la casa de Togarma. Por eso en Ezequiel 38 y Ezequiel 27, por ejemplo, Ezequiel 27, 14 dice: los de la casa de Togarma, ven Togarma, con caballos y corceles de guerra y mulos comercializaban, ¿verdad?, en tu mercado. Ezequiel 38, 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Bien, no tengo tiempo ahora de explicar todo eso de la casa de Togarma, que está en el libro de Ezequiel, ¿verdad?, que es Turquía. Después se llamó la provincia romana de Anatolia.
Pero esta provincia de Turquía, para los que hablan mucho de Tierra Santa, Turquía también es Tierra Santa. Sí. ¿Te me fue el gozo otra vez? Y Jordania también. Y Jordania también. Ah. Porque Jordania no existía. Jordania vino después de la Segunda Guerra Mundial, la división que hicieron. Ustedes saben esa historia, por favor, es la historia patria. Correcto. Acuérdense que Moisés se despide en el Monte Nebo y el Monte Nebo no está en Israel, como oía alguien por la radio. ¡Aleluya! El Monte Nebo está en Jordania. Es igual que el Monte Sinaí. El Monte Sinaí en Israel, por favor, déjense de hablar disparate y métase a la escuela a estudiar. Venga al Instituto Bíblico que tiene uno aquí. O vayan de Polanco, Jehová Chalón. La gente quiere pararse en un púlpito a decir que el Espíritu lo constriñe para hablar sandeces. Porque es muy fácil agarrar el micrófono y empezar a hablar sin haber estudiado. Por eso el Eterno no permitió que de los 12, dijo, de este grupo yo solamente voy a permitir que Mateo, que es Leví, y Juan sean los que escriban. Y voy a hacer que el discípulo de Pedro, Marco, también escriba. Porque el discípulo de Pedro, Marco, era un muchacho preparado, porque era hijo de mami y papi, la mujer más rica de Jerusalén. Santo. El muchacho que se fue desnudo, ese era Marcos. Aleluya. La primera iglesia que hubo primitiva fue en la casa de la mamá de ese muchacho. En Jerusalén, está demostrado históricamente. Y ella era la pastora. Ella era la pastora, porque en el siglo I y en el siglo II, los hombres, oiga bien, no pastoreaban iglesias en la zona del territorio que se llamó después del año 130, Palestina. Porque Palestina no existía. El nombre vino después del año 130 y fue un nombre tomado por venganza a los judíos. Sí. No se le vaya el gozo, yo no estoy hablando disparate. Míreme serio si usted quiere, pero no se le vaya el gozo. Palestina no existía, eso nunca existió. Vino después del año 130, un emperador con cuerda y dijo, no, yo voy a, búsqueme un nombre, le dijo a su general, búscame un nombre que le moleste a los judíos, que les recordara a los filisteos. Palestina. Lo de aquel lado. Le cambió el nombre, sí, porque era la provincia Siria-Palestina. Correcto. Adriano, sí, Adriano. Era la provincia de Siria-Palestina. Ok, eso es historia. Eso lo dan aquí en el instituto. Polanco también, el maestro doctor Polanco lo da en Jehová Chalón. Y vaya al instituto bíblico. Prepárese para que use bien, como dice Pablo a Timoteo, y corte con precisión la palabra de verdad. La ciudad de Esmirna es lo que conocemos hoy como la ciudad de Izmir en Turquía. En el presente, Esmirna es la tercera ciudad más grande de Turquía y es conocida con los sobrenombres de Izmir Occidental y la Perla del Egeo. Esmirna se encuentra a 470 kilómetros al sudoeste de Estambul. Que conte que hay libros que tenemos, y algunos lo tienen, que dice que Estambul era donde estaba el centro del huerto del Edén. Porque ellos dicen, la ubicación de la Génesis es hacia donde estaban los ríos Tigris y Éufrates. Hacia el norte, pero ¿y los otros ríos? O sea, muchos consideran que en Estambul realmente era el centro del huerto del Edén y no Mesopotamia. El nombre Esmirna proviene de la antigua palabra griega para mirra, que era Esmirna, que era el principal producto de exportación de la ciudad en la antigüedad. Fue el producto principal de exportación desde el siglo VI a.C., año 590 a.C., ¿verdad? El griego ateniense Solón fue que le dio ese nombre, que era un comerciante, legislador, poeta y filósofo. Fue quien sugirió que a esa ciudad se le llamara Esmirna. Lo repito, en el año 590, el griego filósofo ateniense Solón, comerciante, legislador, poeta y dramaturgo, fue quien sugirió el nombre de Esmirna. Bien, en Esmirna se procesaba la mirra y desde aquí era exportada en especial a Chipre, que servía como punto de enlace. La mirra es la resina amarga con propiedades astringentes, antisépticas, estimulantes y anestésicas.
y se usaba como perfume, Salmo 45:8. Se usaba con el aceite de la santa unción, Éxodo 30:23. Ojo, aunque nosotros usamos aceite en el día de hoy, el aceite de la santa unción que habla la Biblia, eso no existe en ninguna iglesia. ¡Ey! Yo no tengo nada en contra del aceite. Yo cuando me dicen, úntame aceite, yo le vacío el pote entero. Yo no tengo problema, pero hay que aclararle a la persona que aunque se oró por ese aceitico, ese no es el aceite de la santa unción. Yo le daño el traje y la ropa que me lo pide. Yo sé, tú quieres aceite, yo te enchumbo de aceite. Porque lo que tenemos es más fuerte que ese aceite, que es el Espíritu Santo. Tú no puedes decir que un potecito de aceite es más grande que el Espíritu Santo, porque entonces usted está haciendo lo mismo que hace la botánica. No hay fuerza para hablar de la botánica. ¿Le fue el gozo a alguno? Ajá, sí, porque ahora hay un problema, ahora no se puede hablar. No, porque si tú no puedes decir esto, porque fulano, no, hay que decir la verdad. Que aquella doctrina dice que el vino se convierte en sangre y el pan en el cuerpo. Por favor, estamos en lo mismo. Tenemos que tener cuidado de que la brujería evangélica no se meta en la iglesia. Porque si atacamos el agua bendita, por eso Jesús le dijo, hipócritas, mira primero la viga que está en tu ojo antes de ver la paja. Y eso nos pasa a nosotros con ciertas doctrinas y ciertas religiones. Purificación de las mujeres, la mirra, para perfumar lechos y vestimentas. El vino mezclado con mirra servía como calmante y anestésico para calmar el dolor. Recuerden a Cristo en Marcos 15:23 y Mateo 27:34, que no quiso beberlo. Me acabó el tiempo. Me quedan 5. Lo que yo tengo aquí es sustancioso. Si no me lo dan, lo voy a tirar por Facebook Live. Voy a hacer un programa de 2 horas. No. Es que está bueno, pues yo mismo me lo disfruté. Está bueno. Yo antes de predicar un mensaje, yo me lo predico a mí mismo, a ver si a mí me gusta. Tiene 10 ahora, Paulino. En Juan 19:39, la mirra fue parte de los productos aromáticos con la intención de embalsamar el cuerpo del Señor. Por eso dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Ay, y por ahí un grupito determinó el tamaño y la estatura de Jesús, que oscilaba entre 6'2" y 6'4". Aleluya. Otro dice que Jesús tenía 6'6" de estatura, o sea, Jesús no era un enano. Por los cálculos, antropólogos, historiadores y expertos, para gastar 100 libras, El hombre era grande. el hombre era alto, y no solo alto, corpulento. Señores, hay varios historiadores que dicen que cuando Jesús lo fueron a buscar, oiga bien, al huerto de Getsemaní, hubo una discusión primero entre los saduceos y los generales del romano. ¿A quién? Ese hombre tiene poderes. Y ese hombre tiene un grupo de guerrilleros al lado. Especialistas en sicar. Eran sicarios. Pedro andaba con 2, porque los sicarios eran 2 que usaban. Simón el celote. El otro el cananita. El tipo le tiraron a él a matar que se metiera con Jesús. Y dicen, bueno, se calcula que a Jesús lo fueron a buscar entre 800 y 1000 soldados, divididos entre guardias saduceas del templo y los refuerzos que le dio el general de esa época. Por eso Jesús habló, puedo pedir a mi Padre. ¿Qué dijo? Que me mate ¿cuánto? Porque lo que fueron, algunos dicen que eran más de 1000 a buscarlo. Pero eso es un paréntesis. Esmirna competía con Éfeso y con Pérgamo como las ciudades principales de Asia Menor. La calle de oro. En el extremo este había un templo dedicado a la diosa Cibeles. En el otro extremo este, un templo dedicado al dios Zeus. Se congració con Roma y Roma le dio la potestad de autogobierno. Oiga bien, autogobierno. La llamaban la corona de Esmirna.
O sea, que Esmirna tenía y poseía economía próspera y pujante. Abundaba la presunción y la competencia por las riquezas, el lujo. Tercero, tenía un estadio de juegos atléticos todos los años. Cuarto, grandes recursos naturales, manufactura y económicos. Quinto, era autosuficiente. Sexto, tenía una biblioteca pública que era imponente. Séptimo, vida social con grandes atractivos. Octavo, un teatro, uno de los más grandes de Asia Menor. Noveno, un odeón donde se practicaban, creo que el obispo ha ido, ejercicios de canto, espectáculos musicales y competiciones poéticas. O sea que eso de concurso de televisión, eso no viene ahora, eso fue allá los griegos y después los romanos lo copiaron. Ciencias generales, ciencias médicas, relaciones internacionales, relaciones diplomáticas, esplendor, belleza, hermosura, encantos, cultura floreciente. Los judíos de Esmirna habían hecho gran aporte para el embellecimiento de la ciudad. Los judíos de Esmirna eran ricos, poderosos económicamente, pero fueron muy hostiles en contra de los cristianos y del evangelio. La ciudad de Esmirna, como una de las principales ciudades de Asia romana, Esmirna compitió con Éfeso y Pérgamo por el título de primera ciudad de Asia Menor. Por eso, cuando Cristóbal Colón llega, luego después se le pone a la República Dominicana la primada de América, porque todas las ciudades en el Medio Oriente querían ser las primeras. Esmirna poseía dos puertos: el puerto exterior, el primero abierto del Golfo, y el interior, el postrero. El primero y el postrero eran dos puertos, con una entrada estrecha parcialmente. En Asia Menor las ciudades competían para ver cuál le iba a agradar más a Roma y al emperador. Por eso en el año 195 a.C. se construyó un templo dedicado a la diosa Roma, para ganar simpatía con el imperio de Roma. Y en el año 22 después de Cristo concursan 12 ciudades para levantar un templo para la adoración de Tiberio. En el 23 después de Cristo, Roma le concede a Esmirna el derecho legal de construir un templo al emperador Tiberio César, y lo finalizan en el año 26 después de Cristo, donde dedicaron un templo al emperador Tiberio César. Otros templos que había: Cibeles, Zeus, Apolos, Némesis, Afrodita, Esculapio, que es el mismo Asclepio, que es el símbolo de la medicina. El palo, para que entiendan, el bastón con la culebra. Pero tírame la foto que yo esté sudado, varón. Yo veo que aquí lo ponen lindo, a mí no me pongan feo. Pues, unos prietos, entonces que lo pongan feo. Recuerden que en esos templos se creían que habían curaciones, que habían sanaciones, y por eso el templo de Esculapio o Asclepio, que es el mismo. Recuerden, todos los dioses tenían un nombre griego y uno romano. Eso, tengan claro eso. Exacto, doble nombre. Amén. El único que tenía tres nombres, el trinomio, era Cefas, que era el mismo Pedro, ¿verdad? Y también se le llamaba ¿cómo? Simón. Simón, Pedro y Cefas. Ok, eso es clase de instituto bíblico. Ustedes deben saber eso. Termino. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. ¿Lo ven? Último, soberano, en control, el que tiene la última palabra, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Porque esa ciudad fue destruida y luego fue reconstruida. La tradición dice que el apóstol anciano Juan fue el que ordenó al presbiterio a Policarpo como obispo o presbítero de Esmirna. Y es muy probable que haya sido el mismo Policarpo que leyó a todas las congregaciones de Esmirna esta carta. ¿Cómo se identifica Jesús a esta iglesia? El primero y el último, el soberano. El primero y el postrero, el último, el soberano, el que tiene el control, el que tiene la última palabra. Por eso en 1 Corintios 15:55 Pablo habló de que Cristo le quitó el aguijón a la muerte, porque ya la muerte para el creyente no es un cuco. Pablo dijo: si estamos ausentes del cuerpo es porque estamos en la presencia del Señor. ¿Qué le está diciendo Esmirna? Yo soy tu depósito de seguridad, yo soy tu garantía, confío en mí, tengo poder sobre la vida y tengo poder sobre la muerte, sobre la resurrección. Yo soy incapaz de faltar a mis promesas. Ojo, ¿cuál es el diagnóstico que hace Jesús de esta iglesia? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, como ahora hay muchos.
muchos que se dicen ser judíos, que andan con una kipá. Oiga, yo no tengo nada en contra de la kipá porque yo me la pongo. Pero ellos quieren ser más judíos que los judíos. Y lo que son, no lo voy a decir aquí. Bueno, santo, cámbiale la ley. La iglesia tiene 4 consejos y recomendaciones. La iglesia pasó por una terrible tribulación, la cual soportó. En medio de la tribulación, la iglesia soportó la pobreza. ¿Cómo es posible que en una ciudad tan rica haya una iglesia pobre? Pero la iglesia era rica espiritualmente. La iglesia soportó toda clase de calumnias, murmuraciones y difamaciones. Observaciones. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eres pobre materialmente, pero tu pobreza es de gran valor para mí. Cierro. Cristo le dice a Esmirna como iglesia: eres pobre materialmente, pero tu pobreza es de gran valor para mí. Los creyentes perdían los mejores trabajos por ser cristianos y les confiscaban sus bienes. Y aquí voy con algo. ¿Quiénes se encargaban, perdone la palabra que voy a usar para que los boricuas y dominicanos me entiendan, de chivatear o chotear a los cristianos si habían chivato? Los judíos, los judaizantes. ¿Y a quiénes los chivateaban? Porque en la cárcel, cuando se metía en ese tiempo alguien en la cárcel, era que le esperaba ¿qué? La muerte segura. ¿Y qué pasaba? Que había un individuo llamado el Principado. ¿Cómo? Puedo compartir la literatura como te la tengo en mi poder. A ese que se llamaban el Principado era quien se encargaba de apresar a los cristianos, meterlo a la cárcel y después ejecutarlo. Por eso Pablo dice: no tenemos lucha ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados. No está hablando de espíritus volando en el aire. No me digo nada. Está hablando de un personaje, y yo lo publiqué en Facebook, llamado el Principado. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene jerarquía. La jerarquía se la han inventado los hombres de la tierra. En el mundo satánico no existe, y lo digo aquí con toda propiedad, bíblicamente no existe la jerarquía satánica. Porque entonces, ¿dónde están los cabos, los coroneles, los tenientes? Búsquenlo. ¿Cuáles son los rasos? ¿Cuáles son los pelapapas? No. Limpia bota. Lo que pasa es que el reino de las tinieblas, diferente a nosotros, está unido. Y por eso trabajan con efectividad. Porque están unidos. Pero no existe. Oiga, lo voy a decir, y a mí no me importan los púlpitos. No existe la jerarquía satánica. La jerarquía satánica fue una moda inventada en finales de la década de los 70 y 80 para vender más de 500 libros de brujería evangélica y hacer multimillonario a 7 hombres que me reservo el nombre por ética. ¿Por qué le dice Esmirna que es rica? Y con esto cierro. Por 10 cualidades: su intimidad con Dios y su fidelidad a pesar de las circunstancias temporales que le estaban afectando. Número 2, su santidad y su devoción en medio de la perversidad e inmoralidad. Número 3, su firmeza y solidez en las Escrituras. Su dependencia del Espíritu Santo y no de recursos económicos. Aleluya. Gloria a Dios. Quinto, la gracia, el favor de Dios y misericordia que muestran hacia los demás. Es increíble que Esmirna, estando pasando por una situación de pobreza, señores, dice la historia que le mandó ofrendas a otras ciudades. Número 6, el entendimiento de la justificación por la fe y ausencia de condenación hacia los demás. Tenemos que eliminar el evangelio de condenación, porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Amén. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. De modo que la teología de ten cuidado, vigila tu salvación. Mire, ningún humano es capaz de sostener su salvación porque es por gracia. Amén. Si usted mismo cuida de su salvación, la Biblia nunca habla de cuidar la salvación, la Biblia habla de ocupar. Ocúpense en su salvación. Pero usted no puede sostener la salvación. Fue el que será Dios por gracia. Y recuerden que también la predestinación y salvo siempre salvo, hay que tener cuidado con eso, porque una la inventó Satanás y la otra la inventó el diablo. ¿Por qué? Porque Dios, oiga esto, el Eterno, lo que predestinó fue el plan.
Y el que se mete en el plan está predestinado. Santo. Pero Calvino y compañía por acciones agarraron junto a su inglio y malinterpretaron una palabra en griego que por no poner los convocados o llamados a que entren a la asamblea, pusieron los predestinados. Termino. Séptimo, su sencillez y humildad de mente y espíritu, su vida de adoración y obediencia, su vida de oración, su deseo de glorificar a Dios ante todas las cosas. Dios le bendiga, Dios le guarde.